Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos a Cáceres, a Montehermoso. Vamos a mirar de cerca unas esculturas muy particulares, las gárgolas de su parroquia, la de la Asunción de María. Tenemos como guía una infografía, muy visual, la verdad. Se basa en un estudio llamado Tesoros del Camino, gárgolas onanistas de la parroquia de Montehermoso. Y bueno, la misión es entender qué hacen unas figuras tan, digamos, explícitas en una iglesia del siglo XVI. ¿Qué nos están contando? Porque, vamos, lo primero que te salta a la vista es eso. Son 16 gárgolas fuera, ¿no? Que allí llaman los lobos. Y de esas 16, 6 tienen actitudes abiertamente eróticas, casi onanistas. Hablamos de un 37,5%, cuesta creerlo, en un templo de esa época. Para entenderlo claro, hay que pensar para qué se usaban las gárgolas. Nacen en el gótico, allá por el siglo XII, y tenían una función práctica, obvio. La de sacar el agua de lluvia, ¿no? Lejos de los muros. Eso es, desaguar. Pero no solo eso, también decoraban y, muy importante, tenían una función simbólica, moralizante. Eran como, bueno, representaciones de demonios, de vicios, de pecados. Una advertencia. Exacto. Una advertencia visual, sobre todo pensando que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. El propio nombre, gárgola, tiene que ver con eso, ¿sabes? Con la leyenda de un dragón francés, la gargouille, y con el ruido del agua al caer, gargouiller. Entendido. O sea, la iglesia usando el arte como pedagogía visual contra el pecado. Y aquí, en Montehermoso, parece que el pecado estrella es la lujuria. Exacto. Y además, fíjate, en una forma muy concreta, lo que la Iglesia llamaba el pecado de Onán. Se basaban en un pasaje del Génesis, claro, para condenar la masturbación y, bueno, cualquier acto sexual que no buscase la procreación. Ah, claro. Y estas gárgolas de Montehermoso, que son ya del siglo XVI, pues son un reflejo muy gráfico, aunque tardío, de esa preocupación moral. Pues vamos a verlas más de cerca. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, gótico tardío extremeño, has dicho, siglo XVI, y esas 6 figuras, las más explícitas, ¿dónde están exactamente? Se concentran sobre todo en 2 zonas, en la fachada principal y en el muro derecho, el que llaman de la epístola. Si miras al altar, el de la derecha. ¿Y qué se ve? ¿Cómo son? Pues mira, en la portada hay una figura con pezuñas y, bueno, un simbolismo fálico muy evidente, que ya te marca el carácter pecaminoso. Y en ese muro derecho, el de la epístola, encontramos más. Figuras femeninas tocándose los genitales, otra los senos. Vaya. Y una masculina muy gráfica, exhibiendo el pene erecto mientras se lleva una mano allí y la otra a la boca. Es bastante directo. Directísimo. Y aún hay más. En la cabecera, en la parte de atrás de la iglesia, otras 2 figuras femeninas repiten esas poses onanistas. O sea que la concentración temática es brutal. ¿Y las otras gárgolas? Las que no son tan explícitas. Pues en el otro muro, en el izquierdo, el del Evangelio, las figuras cambian, son diferentes. Parecen como ilustrar una transformación. Transformación. Sí, como del ser humano que se convierte en bestia. Por el pecado, se entiende, es una interpretación. Incluso las 4 de la torre, a ver, a veces se dice que son el tetramorfos, ¿sabes? Los símbolos de los evangelistas, el ángel u hombre, el león, el buey, el águila. Ajá. Pero incluso esas son ambiguas, tienen un aspecto un poco raro y algunos de esos animales, como el león o el buey, a veces tenían connotaciones negativas. Así que, bueno, quizá también formaban parte de esa advertencia general. No está del todo claro. Después de este repaso tan gráfico, la verdad. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué este conjunto es tan especial? Pues lo que hace que Montehermoso sea excepcional, sobre todo con esas 6 figuras erótico-onanistas, no es solo la comuna, la audacia de las imágenes en sí. ¿Es la cantidad? Es la concentración, eso es. Mientras que la lujuria sí se representaba, claro, en el arte medieval y renacentista. Encontrar una colección tan grande y tan centrada gráficamente en el onanismo en un solo edificio, eso es muy raro. Apenas se ve en otros sitios de España en esa época. Entonces, son un testimonio muy potente. Sí, de cómo el arte religioso usaba mensajes muy directos, a veces chocantes para nuestra mirada de hoy, para intentar guiar la conducta de la gente. Resumen, las gárgolas de Montehermoso son como un capítulo muy singular del arte y de la mentalidad del siglo XVI en España. Una advertencia muy explícita contra el pecado,
tallada ahí, en piedra, a la vista de todos. Un tesoro un poco escondido, ¿no? Que nos habla de un pasado complejo. Exacto. Y nos deja quizá con una última reflexión, ¿no? A ver, dada la claridad, la explicitud y sobre todo esa concentración tan bestia de figuras eróticas en un solo lugar, ¿qué nos dice eso? ¿Qué pasaba en Montehermoso en el siglo XVI? ¿Había alguna preocupación local muy concreta sobre este tema? ¿O fue simplemente una decisión artística y moral especialmente atrevida del mecenas, quizá, o de los canteros que las hicieron, que quisieron ir un paso más allá de las advertencias que se veían en otros sitios? Es algo que da que pensar, ¿verdad?